¡Atención! Este no es un video cualquiera. Lo que estás a punto de descubrir fue ocultado durante siglos. Hay un versículo en la Biblia que muchos ignoran y que revela algo estremecedor. Jesús descendió al infierno. ¿Quieres saber qué hizo allí? Lo que ocurrió en esos 3 días cambiará para siempre tu visión de la fe, la muerte y la eternidad. Si valoras contenidos que te hacen pensar, que desafían lo establecido y que revelan verdades escondidas, suscríbete ahora mismo. Dale like al video, compártelo con alguien que necesita despertar y escribe amén si estás listo para escuchar la verdad que la religión nunca te contó. No pases de largo. Lo que estás por ver puede sacudir tu espíritu y abrir tus ojos a un misterio que ha estado enterrado desde el principio de los tiempos. Después de horas de agonía y silencio, Jesús alzó la voz y exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así lo relata Lucas, capítulo 23, versículo 46. En ese preciso momento, algo invisible y abrumador fue desatado. La muerte de Cristo no fue simplemente la extinción de la conciencia, fue una travesía, una transición entre mundos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 50 al 53, nos da señales claras de que el universo entero reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Nunca la muerte de un hombre había provocado una reacción tan violenta y sobrenatural. Pero detrás de estos signos visibles, algo aún más profundo estaba ocurriendo. El Hijo de Dios descendía al corazón de la tierra. La teología bíblica enseña que antes de la cruz, todos los muertos iban al Sheol, una región espiritual dividida entre el consuelo de los justos y el tormento de los impíos. Esta comprensión es reforzada por el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. Allí, Jesús describe el seno de Abraham como un lugar de descanso para los fieles y el lugar de tormento para los condenados, separados por un gran abismo. Es en este escenario misterioso que se desarrolla la siguiente etapa de la misión del Redentor. Pero aún no es momento de adentrarse en ese mundo invisible. Primero, debemos comprender algo crucial. La muerte de Jesús fue voluntaria. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, él declara: Nadie me quita la vida, yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y para volver a tomarla. Esto significa que, aunque muerto en el cuerpo, Jesús no estaba inactivo. Seguía con total autoridad espiritual. La entrega de su espíritu no fue una derrota, sino el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. El velo rasgado del templo, mencionado en Mateo 27:51, fue el primer signo visible de que el acceso a la presencia de Dios estaba siendo restaurado. Pero esa restauración no comenzó desde lo alto, sino desde lo más profundo. No fue un descenso improvisado, fue una misión profetizada. El Salmo 16, versículo 10, ya anticipaba este momento cuando David escribió: No dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto, citado por Pedro en Hechos 2, 27-31, se aplica directamente a Jesús. Él no fue eximido de descender al mundo de los muertos, pero sí fue preservado de permanecer allí, lo que indica que el Mesías, de hecho, atravesaría las puertas del Sheol, pero regresaría con gloria. Mientras los discípulos lloraban y el cuerpo de Jesús era envuelto en lienzos y colocado en el sepulcro, su alma seguía viva, consciente y en misión. Su descenso al mundo espiritual no fue una curiosidad doctrinal, fue una parte esencial del plan eterno de redención. Era necesario que el justo no solo muriera por los injustos, sino que penetrara los límites de la muerte,
la enfrentara cara a cara y le arrebatara su poder. Lo que el mundo veía era luto y silencio, pero en el plano eterno, las estructuras del mundo invisible estaban siendo sacudidas. La muerte había sido herida, el infierno perturbado, y las sombras más densas estaban por ser iluminadas por una presencia que jamás esperaron encontrar. Pero, ¿qué fue lo que Jesús encontró al cruzar los límites de la vida? ¿Qué regiones son esas que las Escrituras llaman las partes más bajas de la tierra? ¿Quiénes habitaban allí? ¿Y por qué era necesario que Él descendiera hasta ese lugar? Estas preguntas solo comienzan a responderse cuando nos sumergimos en las profundidades del Sheol, desvelando los secretos del lugar de los muertos, donde una multitud aguardaba en silencio la llegada de la promesa. El lugar de los muertos, el seno de Abraham y el abismo. En el mundo visible, todo parecía haber terminado. El cuerpo de Jesús estaba sepultado, envuelto en lienzos, custodiado por soldados, llorado por sus seguidores. Pero en una realidad paralela, inaccesible a los ojos humanos, Él entraba en un dominio desconocido, un lugar donde ninguna luz terrenal penetraba, donde las almas esperaban entre consuelo y condenación. El mundo de los muertos, conocido en las Escrituras como Sheol, un lugar tan misterioso como real, descrito por profetas y por el mismo Jesús como parte de la estructura espiritual del universo. Para entender lo que Jesús hizo en ese lugar, es necesario comprender su estructura. El Sheol no era un espacio único e indistinto. En la tradición hebrea estaba dividido en regiones distintas. Una de ellas era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos esperaban el cumplimiento de la promesa. La otra, un lugar de tormento reservado para los impíos. Ambas separadas por un gran abismo. Esta descripción no proviene de textos apócrifos ni de tradiciones orales, sino de las propias palabras de Jesús en Lucas capítulo 16, cuando narra la historia del rico y Lázaro. En esa narrativa ambos mueren. El rico es llevado al lugar de tormento donde clama en agonía, mientras que Lázaro, el mendigo, es consolado en el seno de Abraham. El abismo entre los dos es intransitable, revelando una separación espiritual definitiva entre los destinos de los justos y de los impíos, incluso antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo, sino un lugar de paz donde los santos de la antigua alianza aguardaban la redención definitiva. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y tantos otros que creyeron en Dios antes de la venida del Mesías, descansaban allí en un limbo sagrado. Esperaban no por casualidad, sino porque sabían que algo mayor vendría. Hebreos capítulo 11 confirma esta verdad al declarar que todos ellos murieron en la fe sin haber recibido aún el cumplimiento total de la promesa. Dios había reservado algo superior para que no fueran perfeccionados sin nosotros. Mientras tanto, al otro lado del Sheol, el lugar de tormento era descrito como un espacio de oscuridad, dolor y separación, donde los condenados sufrían y recordaban lo que habían despreciado en vida. El rico de la parábola suplica por una sola gota de agua, implora que Lázaro advierta a sus hermanos, y entonces escucha una sentencia irreversible. No hay retorno, ni alivio, ni segunda oportunidad. Este entendimiento es fundamental, porque al morir, Jesús no ascendió inmediatamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón, arrepentido, confirman esto: hoy estarás conmigo en el paraíso, como está escrito en Lucas 23:43. Él no dijo en el cielo, sino en el paraíso, término que en aquella época se entendía como el seno de Abraham.
Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, no para ser consolado, sino para inaugurar algo sin precedentes: la liberación de las almas fieles, el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo hacia el cielo. Es en este contexto que se cumple lo que está escrito en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero ¿qué significa que subió, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? La expresión partes más bajas de la tierra siempre ha generado debate, pero en esencia apunta a esa incursión en el dominio espiritual donde moraban los muertos, y no simplemente a la tumba física. No fue un descenso de derrota, sino de conquista. Jesús entró allí no como prisionero, sino como libertador. Mientras los que estaban del otro lado del abismo permanecían en tormento, los justos finalmente podían ver con sus propios ojos a aquel que había sido anunciado por los profetas. El Mesías caminando entre los muertos, pero portando en sí la vida eterna. Esa realidad transforma por completo nuestra comprensión de la muerte. Cristo no solo murió, Él penetró en la dimensión que mantiene al ser humano cautivo tras el último aliento, y lo hizo para romper sus cadenas desde adentro. Lo que para muchos era el final, se convirtió en el inicio de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia humana. Pero allí, en ese mismo espacio invisible, había más que justos y condenados. Existía también una categoría aún más oscura, mencionada en las Escrituras de forma enigmática: los espíritus encarcelados. Se trataba de seres que no eran humanos y que aguardaban juicio desde tiempos antiguos. Y es exactamente a ellos a quienes Jesús también se dirigió. Pero no lo hizo con palabras de consuelo, porque en lo profundo del abismo resonaría una proclamación como nunca antes se había escuchado. No era un mensaje de redención, sino de victoria. Su voz no ofrecía salida, ofrecía sentencia. Durante 3 días, el corazón de la tierra escuchó algo que cambiaría para siempre la historia espiritual del universo. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue simbólica ni silenciosa. Fue literal, real, poderosa. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún ser humano podría haber cumplido. Y ese descenso no fue accidental. Fue el cumplimiento de una promesa hecha siglos antes. El propio Jesús ya había anunciado este momento a los fariseos, al decir: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Según Mateo, capítulo 12, versículo 40. No se trataba de una metáfora, era una declaración precisa. La expresión corazón de la tierra tiene un peso espiritual inmenso. Señala no solo la muerte física, sino un lugar específico dentro de la estructura espiritual del universo, donde los muertos aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con su último suspiro en la cruz. Había un camino que aún debía recorrer, un propósito que debía completarse en lo invisible, allí donde ninguna alma humana podía haber entrado antes de él. Durante siglos, los profetas anunciaron que el Mesías no solo vencería al pecado, sino que también tendría dominio sobre la muerte. Y para conquistarla debía enfrentarse con ella en su propia morada. El Salmo 139, versículo 8, ya contenía el eco de esta verdad. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi lecho en el Sheol, allí tú estás también. La omnipresencia de Dios se manifestaría de forma completa en ese momento único, cuando el propio Hijo bajara a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Ese descenso no fue simplemente una travesía, fue una ocupación.
Efesios capítulo 4 versículos 8 al 10 afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Este lenguaje es claro. El Cristo no solo murió y esperó. Él se movió entre regiones, entre dominios espirituales, cruzó barreras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no fue tolerada por las tinieblas, pero tampoco pudo ser impedida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese reino invisible y cada segundo tenía un propósito eterno. 3 días. Ese número no fue casualidad. Cargaba consigo un significado espiritual y profético. 3 días fue el tiempo necesario para que la muerte entendiera que había sido vencida. 3 días fueron concedidos al infierno para darse cuenta de que jamás podría contener al Hijo del Hombre. Y al final del 3er día, cuando todo parecía consumado, Jesús saldría de allí no como visitante, sino como aquel que tenía en sus manos las llaves de ese lugar. Esos días no fueron de espera pasiva, sino de cumplimiento activo de una promesa eterna. Una promesa hecha a patriarcas, a reyes, a profetas y a todos los que habían creído en la palabra del Altísimo. En el centro del mundo espiritual, la muerte, hasta entonces invicta, recibía al único adversario capaz de superarla. La historia de la resurrección adquiere un nuevo sentido cuando comprendemos lo que ocurrió entre la cruz y el sepulcro vacío. La victoria de Jesús comenzó en el silencio. Mientras los soldados vigilaban la tumba y los discípulos se escondían con temor, el Redentor caminaba en regiones que jamás habían sido tocadas por la justicia. Y fue allí, en medio de esas regiones espirituales de sombra, donde su presencia comenzó a cumplir la mayor de todas las misiones: restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue intencional. Jesús no solo visitó el lugar de los muertos, sino que se presentó como Rey, como Juez y como Salvador. Las palabras de los profetas ahora cobraban vida. El Salmo 24, versículo 7, parecía resonar en las puertas eternas. Abran, oh puertas, sus cabezas, ábranse, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esa entrada no fue celebrada por todo el territorio espiritual, porque mientras los justos lo recibían como promesa cumplida, había regiones en ese dominio que temblaban. Espíritus que no eran humanos, que aguardaban juicio desde los días de Noé, ahora reconocían la llegada de aquel que los había vencido, antes incluso de que fueran encerrados. La presencia de Jesús en esas profundidades aún no ha sido completamente comprendida, pero había sido anunciada. Y ahora, ante las tinieblas más densas, Él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo del silencio estaba llegando a su fin. La voz que había silenciado el mar y el viento ahora sería escuchada en el abismo. Y cuando Él abriera la boca, el infierno oiría algo que jamás esperó. No una súplica, sino un decreto. No era intercesión, era proclamación. Porque entre sombras y prisiones existían aquellos que necesitaban oír que la cruz había triunfado. La voz que resonó en las tinieblas fue una proclamación a los espíritus en prisión. Una palabra que no ofrecía salvación, sino justicia. El silencio que cubría la tierra era profundo. El sábado había comenzado. El cuerpo de Jesús seguía custodiado por soldados, y los discípulos permanecían escondidos, llenos de temor y confusión. Pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde ni el tiempo obedece las leyes humanas, la presencia de Cristo rompía barreras jamás cruzadas. Su espíritu no flotaba en contemplación, caminaba, y donde quiera que pisaba, algo cambiaba.
La luz de la justicia invadía territorios marcados por la antigua desobediencia, y en medio de esas regiones espirituales, un grupo esperaba, no por redención, sino por sentencia. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este pasaje, tantas veces ignorado o malinterpretado, encierra una revelación impresionante. Jesús no solo estuvo entre los muertos, Él hizo una proclamación, y esa proclamación fue dirigida a seres que estaban presos desde los días de Noé. Pero ¿quiénes eran esos espíritus encarcelados? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué fue exactamente lo que Jesús les anunció? La respuesta comienza mucho antes del diluvio. En el capítulo 6 de Génesis, los primeros versículos describen una generación de corrupción sin precedentes. Los hijos de Dios tomaron mujeres humanas y engendraron una raza híbrida conocida como gigantes o nefilim. Este episodio, aunque controvertido, es reforzado por textos como Judas, versículo 6, que afirma: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». También en 2 Pedro 2:4 leemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad reservados para el juicio. Estos seres no estaban en el mismo lugar que los humanos, sino en un nivel más profundo, un abismo espiritual reservado para una condena extraordinaria. Habían sido encerrados allí por haber cruzado límites que ni siquiera otros ángeles rebeldes se atrevieron a transgredir. Su crimen fue tan grave que Dios los aisló de forma definitiva hasta el día del juicio, y fue precisamente a ellos a quienes Jesús se dirigió. No fue a ofrecerles redención. El texto es claro: proclamó. La palabra usada en el griego original, ekerixen, implica un anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación evangelística, sino un decreto de conquista. Aquellos que antes se rebelaron contra el orden divino, ahora escuchaban, de la boca del propio Hijo de Dios, que la cruz había triunfado. El plan que intentaron sabotear había sido consumado. El Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. Aquello que los poderes de las tinieblas creyeron haber detenido con la cruz, en verdad estaba siendo completado. Y la prueba de ello era la presencia viva del Cristo en medio de las sombras. Su proclamación en ese lugar fue más que palabras. Fue el cumplimiento de una justicia que se extendía desde los tiempos más antiguos. La rebelión de la era prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación perversa estaba sellada en las profundidades. Y ahora, el Cordero que fue inmolado, pero que vivía, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imagina, por un instante, la atmósfera de ese momento. Espíritus encarcelados desde tiempos remotos, sin esperanza, sin luz, sin una voz que los alcanzara. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No era una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los liberaba, sino que los condenaba de forma definitiva. Mientras para los hombres aquel día era solo un viernes de luto, para las regiones espirituales era una declaración cósmica. Tú
Cristo muerto en la carne, vivo en el Espíritu, anunciaba en las profundidades que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el reino de la muerte estaba cayendo. La autoridad ahora tenía un nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que era suyo por derecho eterno. Pero aún había más por hacer, porque incluso después de proclamar su victoria, Jesús no partió inmediatamente. Todavía quedaba una obra por completar, una obra de redención en las regiones del consuelo, donde los justos lo esperaban desde hacía siglos. La liberación de esos hombres y mujeres de fe que vivieron aguardando una promesa invisible estaba a punto de cumplirse. Ellos no podían salir por sí mismos. Solo aquel que venció la muerte tenía autoridad para abrir las puertas del paraíso, y eso fue exactamente lo que hizo. Fue la conquista invisible, el momento en que Jesús tomó las llaves de la muerte con autoridad divina. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte, algo irreversible ocurrió. Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53 nos da una pista poderosa. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Este texto, aunque poco mencionado, revela que algo sobrenatural aconteció de manera literal y visible. Aquellos santos no solo estaban vivos en espíritu, también se manifestaron en carne. Este evento, por misterioso que parezca, está directamente relacionado con lo que Pablo describe en Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta expresión, llevar cautiva la cautividad, remite a la liberación de los santos del Antiguo Testamento, quienes hasta ese momento no podían entrar al cielo, pues el acceso aún no estaba garantizado por una redención plena. Ahora Jesús no solo descendía, sino que ascendía, y con él una multitud, un éxodo glorioso desde las profundidades hacia la gloria eterna. Ese movimiento de liberación no fue simbólico, fue real. Aquellos que habían sido mantenidos en honor, pero limitados por la espera, ahora eran conducidos a la presencia plena de Dios. Ya no eran sombras de una promesa futura, sino herederos de una alianza eterna. La cruz había abierto el camino, el velo del templo se había rasgado, y con las llaves en sus manos, Jesús guiaba a los libertos en triunfo. No fue una procesión visible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue una marcha gloriosa, el primer gran éxodo celestial, no saliendo de Egipto, sino de las profundidades de la tierra. Hebreos 9:12 afirma que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, habiendo obtenido redención eterna. Y con él entraron todos los que habían creído antes de la cruz. No hay descripción detallada de cómo ocurrió ese momento. La Biblia guarda el misterio. Pero lo que está claro es que la liberación fue completa. El dominio de la muerte fue quebrado desde dentro, y los que esperaban ahora podían ver el rostro de Dios, no desde lejos, no por fe, sino en plenitud. La cruz no fue el fin, fue el principio de todo.